Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a tratar de ponerle algún número a lo que estuvieron viendo recién con Ariel. Tenemos una viga simplemente apoyada con una carga distribuida y la sección de esa viga es un cajón, ¿no? Como está ahí a la izquierda. Entonces nos piden realizar el diagrama y flujo de tensiones, calcular los valores, en la sección más solicitada, ¿no? Solamente vamos a calcular las tensiones del corte. Y nos dan todos los datos de la sección y de la carga. Entonces, ¿qué es lo que primero, si a nosotros nos dicen, bueno, dibujen los diagramas y el flujo de tensiones en la sección más solicitada? ¿Qué es lo primero que hago para saber cuál es la sección más solicitada? ¿Qué hago? El diagramas. Los diagramas. En este caso, como no lo aclara el enunciado, pero vamos a hacer solo las de corte, voy a buscar el diagrama de corte, la sección más solicitada, ¿no? Entonces, equilibrio, como es simétrico, la mitad de la carga va para cada uno de los apoyos. Entonces, una vez que resolví el equilibrio, si yo tengo una carga que es distribuida constante, ¿cómo va a ser el diagrama de corte? ¿Cómo va a variar? Lineal, exacto. Entonces, si yo daría lineal y yo ya tengo los dos valores en los extremos, directamente pongo los valores extremos y tiro la línea, ¿no? Entonces, este sería mi diagrama de corte. Por lo tanto, rápidamente acá puedo ver cuál es la sección más solicitada, ¿no? Lo mismo positiva que negativa, así que cualquiera de los dos apoyos son las secciones más solicitadas a corte de esta estructura. Bueno, con ese valor, ¿no? De corte que es U por L sobre 2. Entonces ahora, una vez que sea la sección más solicitada, agarro esa sección y voy a intentar dibujar primero cualitativamente, siempre tratamos de ver qué es lo que nos tiene que dar, así cualitativamente, antes de empezar a hacer las cuentas. Entonces, si yo tengo esa sección, ¿no? Y tengo este corte QZ, que es el que calculé antes, los 50 kilonewton, en dirección eje Z, así tengo corte en Z. Y primero voy a empezar calculando, o voy a empezar buscando el flujo de tensiones para el ala, ¿sí? Acá vamos a trabajar con el ala superior. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos, ¿no? Como vieron recién con Ariel, yo voy cortando secciones, voy viendo qué resbala respecto de qué, y así voy hallando las direcciones de las distintas tensiones. Entonces, si yo quiero trabajar con el ala superior, ¿dónde se les ocurre a ustedes que podríamos cortar para cualitativamente saber las direcciones del flujo? A ver, una ayuda. Esta sección es una sección simétrica, ¿sí? Y el corte está pasando también por el baricentro, con lo cual me da cierta simetría al problema, ¿no? Donde yo quiero hallar el flujo acá, ¿qué hago? ¿Dónde corto? Se puede hacer un corte, no sé si puedo dibujarlo porque es difícil de explicar, como por acá. Sí, si querés dibujarlo, dibujarlo, y si no, Y acá. Muy bien, ahí y ahí, perfecto. ¿Por qué? Pues como es todo simétrico, yo sé que en esas dos secciones, no sé cuánto valen todavía, pero las tau van a tener el mismo valor en los dos lugares. Entonces, yo puedo quedarme con ese cachito del ala, calculo las tau y sé que van a valer lo mismo en cualquiera de los dos lugares que yo estoy cortando. Entonces, corto por ahí y me separo ese cachito para tratar de analizar qué es lo que pasa con las tensiones en ese pedazo de ala, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me genera las tau? Recién con todo lo que hablaron con Ariel, ¿qué es lo que genera, por qué se generan estas tau? Por las tensiones normales que te genera el diferencial de momento
que sale de cuando equilibraste la piecita con Kuma. Con los dos cortes, el momento y el diferencial de momento a la derecha. Claro, como tengo el corte, me genera un diferencial de momento. Ese diferencial de momento me genera un diferencial de sigma que tengo que equilibrar con algo y es con esas tau. Entonces, lo primero que dibujo es el diferencial de sigma, ¿sí? Si yo tengo el corte que viene desde arriba, giro con el corte, ese diferencial de momento me genera unas sigma que empujan arriba en la sección y traccionan abajo, ¿sí? Entonces, dibujo ese diferencial de sigma de compresión arriba. Y ahora, como dijimos, esto se tiene que equilibrar con las tensiones de resbalamiento en la sección, ¿sí? Esa sección que yo corté, ese pedacito de ala, resbala respecto del alma del que lo corté, y esas tensiones de resbalamiento son las que equilibran el diferencial de sigma, ¿sí? Sería así. Ahí está equilibrado eso, ¿sí? Pero ahora, ¿estas son las tau de Jurafsky? ¿Sí o no es la respuesta? Sí, no, las No. de Jurafsky. ¿Sí o no? No sé. El que dijo sí porque sí y el que dijo no porque no. No, porque yo había entendido que las tau de Jurafsky eran las de las de rebalamiento, las que equilibraban ese diferencial sigma. Cuando... Pero en realidad las de resbalamiento, o sea, porque como la carita que te resbala es la de la pantalla, serían como las de Koji que te aparecen en la pantalla, paralelas a la pantalla. Claro, sí, me rasqué un poco, pero creo que exactamente, ¿sí? O sea, por Cauchy yo saco las tensiones, digamos, así sé cuáles son las de resbalamiento, y por Cauchy puedo tener cuáles son las de la cara de corte, las que genera el corte, ¿se entiende? Pues son iguales, o sea, si son o entrantes o salientes de la... Entonces, estas son las de Jurafsky y por Cauchy saco las tensiones en la cara o las que son en la cara que estamos analizando son las de Jurafsky. No, para decirlo, pero por la duda que diga distinto, para Jurafsky son esas, digamos. Jurafsky lo que calcula es eso y por Cauchy la ves en la cara. Y las de... Estas son las de Jurafsky, por Cauchy vos las ves en la cara, las de corte son... ¿Cómo? Entonces yo te lo dije mal, sorry. Ok, porque me confundí. Vos Por eso, a ver, repetí lo que dijiste vos. No, yo te dije mal, porque estas son las de resbalamiento, o sea, para mí eran en la cara, pero... Sí. No, claro, porque lo que estás, yo es como que roté la piecita que cortaste, me hice un lío, pero no, está bien, las de resbalamiento son estas que se oponen al diferencial de sigma. Claro, porque son las que reaccionan frente al diferencial de sigma con el resbalamiento resbalamiento de las dos secciones, ¿sí? Bueno, entonces por Cauchy yo voy a tener cuáles son las tau de mi flujo de corte, ¿sí? O sea, yo calculo con Jurafsky las de resbalamiento y las del flujo de corte las saco, o sea, por Cauchy sé que son o ambas entrantes a la arista o salientes, ¿sí? Entonces, por Cauchy puedo saber cuál es el flujo de mis tensiones de corte, ¿sí? Entonces, en este caso voy a tener, bueno, las entrantes a la arista, ¿sí? Y hasta acá cualitativamente puedo dibujar, bueno, esperen, eso me spoileé algo. Puedo dibujar cómo son los flujos de tensiones en ese pedacito del ala. Y ahora si yo les pregunto, bueno, para el ala superior tengo el flujo. ¿Cómo serían las del ala inferior? Que sin querer recién las dibujé. ¿Cómo? ¿Cómo? No, Hay una voz se escucha muy bajo. ¿Un poco más fuerte? Bueno, estas yo sé que son salientes, digamos. Las otras, ¿cómo serían? Entrantes.
Entrantes. ¿Y por qué? Porque vos tenés un diferencial tau que es saliente, ¿no? De abajo. Y después tenés, para equilibrarlo, tenés un tau que es entrante a la pantalla. Y por Cauchy sería tau en dirección de I, para adentro. Exacto, esa es una forma de verlo. Él me dice, yo tengo control P, ¿no? Yo tengo acá, digamos, tengo el corte, ¿no? Que me genera un diferencial de M con esta línea neutra. Uy, me salió retorcida, pero bueno, esa es la línea neutra, ¿no? Entonces tengo un diferencial de momento que acá arriba dije que comprimía y acá traccionaba. No me dibuja. Vean que se me tildó un cachito. Leandro, tenés el micrófono abierto. Por las dudas, aviso. Bueno, si no, no dibujo más. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahí quedó. Hermoso. Ahí, solo. Voy a preparar porque te va a tomar para trabajar allá. Le dije que me lleve a mí. Mirá. No, vamos a mutearlo, Leandro. Mari, mutealo. Para que me lleva a Laura. Leandro, muteado. Ahí va. Ahí está, listo. Bueno. Listo, perdón. Vamos, entonces, tenía un diferencial de momento y de sigma que comprime arriba y tracciona abajo. No, otra vez. Qué raro. Bueno, entonces Bueno, tiene que pasar vamos a hacer así. Ahí está, pero está. Pero Anda. mirá. A ver. Ahora vamos a ver. Uy. Bueno, entonces tengo la línea. La otra es escribir con el de Zoom. Sí, ahora probamos con el Zoom, chicos. Tienes razón, bueno, gracias. Ahí, no, ves ahí abajo no me escribe, no sé. Bueno, escribo con el Zoom, no pasa nada. Son cosas así, la clase virtual, pasan cosas. Hay un determinado lugar de la pantalla que no le gusta que Ahí está. escribamos. Y tengo que trabajar con esto ahora. Voy a borrar eso. No tenés que salir del Annotate. No deja eso, dejarlo, no sé. Así. Bueno, entonces, bueno, esto quedó horrible, pero tengo un diferencial de momento que genera un diferencial de sigma, ¿no? Que comprime arriba y tracciona abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Si yo arriba tengo este diferencial de sigma que comprime, ¿sí? Si abajo, y hice toda la explicación de por qué me quedaban para ese lado, si yo ahora vengo acá abajo, ¿no? Uy. No tenés que trabajar con aquello. Sí. Vengo acá abajo, me hago el mismo pedacito. Y ahora tengo que el diferencial de sigma, ¿sí? Este es el diferencial de sigma, va para afuera, y bueno, entonces para que se equilibre, voy a tener las tensiones de resbalamiento para adentro, y por lo tanto las tensiones del flujo de corte en la cara de la estructura van a tener que ser entrantes, ¿sí? Entonces, de la misma manera que pensé de arriba, digo, bueno, abajo me tiene que quedar al revés. Esa es una manera de verlo. Y la otra manera de verlo es con las ecuaciones de equivalencia. ¿A quién se le ocurre cómo lo puedo ver con las ecuaciones de equivalencia? ¿Qué dicen las ecuaciones de equivalencia con el corte? ¿Que el corte qué es? La integral. La integral de tau en diferencial de área. Claro. Y digamos, el corte en Z son las tau xz diferencial de área y el corte en Y son las tau xy diferencial de área. Y estas tau que yo tengo acá arriba y abajo, ¿qué serían? ¿Tau qué? xy. Entonces, uy, la estoy haciendo para el otro lado. Entonces, si son tau xy y la integral de eso me tiene que dar qi, ¿cuánto vale qi acá? 0. 0. Entonces la integral de estas tau con las de estas tau
me tiene que dar 0. Entonces estas se tienen que anular con estas, y por lo tanto la otra manera de verlo, que tienen que ser iguales y en sentido contrario, ¿sí? Por la simetría del problema y porque no puedo tener QI. ¿Sí? Entonces, esas son las dos formas por las cuales, aprovechando la simetría del problema, sé que si arriba me dan para afuera, abajo me tienen que dar para adentro y viceversa. Bueno, ahora. ¿Estamos? Y ahora eso no se me borra, ¿no? No, eso es salí de la nota ahí. Listo. Bueno. No me agarrará. No me agarra ahora con el comando. Bueno, ahí está. Entonces, como dijimos, son iguales y es sentido contrario. Bueno, ahora, ya lo pensamos todo para el ala. Ahora lo quiero pensar para el alma, ¿no? Quiero saber cómo son las tau en este pedazo o en este pedazo, ¿sí? La misma pregunta que antes. ¿Dónde corto? Si yo quiero saber cómo son las tau. Ahí arriba donde cortaste, o sea, abajito del 1, pero horizontal. Claro. Corto acá, ¿no? Y bueno, hago el mismo análisis que hice recién para el ala, si también digo para el ala, lo hago para ver para dónde van en el alma, ¿no? Entonces, voy a borrar esto porque quedó horrible. ¿Sí? Ah, bueno, perdón. Él terminaba dibujando cómo era esas tau, digamos. Dibujé el flujo de las tensiones de corte, y ahora para saber cómo es la ley de variación de esas tensiones de corte, ahí sí voy a analizar qué es lo que dice Jurajski, ¿no? ¿Qué es lo que dice Jurajski? Que las tau, ¿cómo se calculan? El queso sobre jabón, ¿no? El corte por el momento estático de la sección que resbala respecto de la línea neutra del diferencial del momento que la generó, ¿sí? Dividido el J de toda la sección por el ancho de corte, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver cómo van a variar estas tensiones, analizo un poco qué es lo que dice Jurajski, ¿no? Q, S, dividido J, ancho de corte. Más allá de lo que... Sí. Acá hay que hacer también, o sea, porque hay dos cortes. ¿Es lo mismo o cambia? ¿Cómo hay dos cortes? Estás haciendo como dos cortes. Tipo, tenés un corte a la izquierda y un corte a la derecha. Ah, sí. Bueno, en realidad esto que dice ancho de corte es el ancho de la sección que resbala. Yo puedo tener 1, 2, 5, 7, muchos cortes, pero y según el S que yo tome, ¿sí? Es el ancho de corte que voy a poner abajo, porque siempre es el S de la sección que yo tomé para que resbale respecto a la línea neutra y el ancho de corte por el cual yo estoy cortando. O sea, en este caso, como bien vos decís, yo agarro todo este rectángulo, ¿no? Este rectángulo que está acá. Entonces, si yo agarro todo este rectángulo que está acá, el S, ¿cuál va a ser? Bueno, la sección que resbala, ¿qué es? Ese pedazo de ala respecto de como toda la otra C, ¿no? Entonces, la sección que resbala es ese rectángulo. El S va a ser de ese rectángulo respecto de la línea neutra del diferencial de M que lo generó, ¿no? O sea, de esa línea neutra. Y el ancho de corte, ¿qué es lo que está resbalando en esta sección? Y bueno, está resbalando esto y está resbalando esto. Entonces yo agarro toda esta sección
y mi S es el de toda esa sección roja que puse, acá abajo va a ir, ese ancho de corte va a ser 2 veces el espesor del ala. Eso es lo que me querías decir, ¿no? Sí, sí, esa era la pregunta, porque antes en el anterior ejemplo que dio Ariel solo cortábamos una vez. Claro, sí. Es por donde se reparte, es lo que resbala, por donde se reparte ese flujo de corte, digamos. Gracias. Bueno, entonces, Q, S, J y B. Q, entonces, y quiero saber cómo varía, ¿no? Yo acá la dibujé lineal. ¿Y por qué la dibujé lineal? Las tau tienen esta ley de variación. Q es un valor único, irrepetible, igualable y irreemplazable, que es el QZ que calculamos antes. J, como vieron con Ariel, es J de la sección, ¿sí? Porque esto sale como de flexión, es J de la sección de ese diferencial de M. Entonces, me quedan S y me queda B, ¿sí? Entonces, si yo agarro primero un pedacito más chiquito de ala, agarro este pedacito más chiquito de ala, ¿no? Voy a tener un área más chiquita y la distancia desde el baricentro de esa sección hasta la línea neutra, ¿sí? El S de esa sección, vamos a ponerle, a ver, el S de la sección, esta que estoy pintando de verde, es el área de la sección por la distancia del baricentro, del baricentro de esa sección a la línea neutra. Voy a tener un S. Si yo corto ahora un pedacito más, un poquito más para afuera, más para afuera, más para afuera, así, hasta llegar a la sección 1,1 que dijimos antes, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el área, ¿sí? Voy a tener cada vez más área, pero la distancia del baricentro de esa sección a la línea neutra va a seguir siendo la misma. Eso lo ven, es constante, porque no se mueve ni para arriba ni para abajo. Conclusión, el S, el S es área por distancia, el área varía, pero la distancia se mantiene constante. Entonces eso tiene una variación lineal. Y en cuanto a B, con esta explicación que vimos recién de que es el ancho de la sección que resbala. Cuando yo voy cortando cada vez más para afuera, ¿el ancho de la sección que resbala cambia? No, es siempre el mismo. Es siempre el mismo, es siempre 2 veces el espesor. Entonces, B también es constante. Por lo tanto, de las 3 cosas que tengo, de las 4 cosas que tengo en la ecuación, 3 son constantes y una varía en forma lineal. Por lo tanto, las tau varían linealmente y por eso están dibujadas así. ¿Sí? ¿Y por qué en el medio vale 0? Lo mismo, lo sacan, miren un poco, pueden decirme un montón de cosas, pero si miran, ¿cómo? Se encuentran las dos funciones, ahí se cancelan. Con las que estamos viendo en la cara, las dos funciones violetas. Claro, sí. Además, si lo pensamos por ahí matemáticamente, así como el S va aumentando cuando yo me voy para afuera, si yo me voy cada vez más para adentro, el S se va achicando. Entonces, si llego ahí, no voy a tener S. ¿Sí? Es un diferencial tan chiquitito que tiene que ser 0. Pero, y también por simetría, ¿no? Lo mismo. Es una sección simétrica, entonces ahí tiene que valer 0. Bueno, entonces hasta ahí las tau del ala. Entonces ahora sí vamos a seguir con las del alma, ¿no? Bueno, y los sentidos. Los signos que les llevan las tau, obviamente que dependen de la terna que yo elegí, y en este caso, para esa terna que estoy poniendo ahí, y z, miro el sentido de los flujos, ¿sí? Y le pongo el signo a las tau, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a seguir con cómo son los flujos y la variación de las tau
en el alma del perfil. Entonces, como bien dijo Camila, vamos a cortar un poquitito más abajo de donde se une el ala con el alma para hacer, igual que como recién hicimos para el ala, ver para dónde va el flujo de tensiones en el alma, ¿no? Entonces, corto en la sección 2.2. Me traigo digamos, ahí sería como el ala completa, ¿sí? Y entonces, lo mismo, tengo un diferencial de M que me genera diferencial de sigma que comprime arriba, ¿no? Entonces, ¿dónde está pasando? Ahí está. Tengo el diferencial de sigma que comprime arriba. Y este diferencial de sigma, ¿con qué lo voy a equilibrar? Con las tau de resbalamiento que tengo en las secciones que resbalan, que serían las secciones, esas 2.2, la unión del ala con el alma, ¿sí? Entonces, tengo esas tensiones de resbalamiento, ¿sí? Que equilibran al diferencial de sigma. Y ahora, por Cauchy, puedo sacar cuál es la dirección del flujo de las tau en la cara de la sección, ¿sí? Que si estas son entrantes a la arista, las otras también tienen que ser entrantes a la arista, por lo tanto me van a quedar para abajo, ¿sí? Entonces ahí hallé cómo son las direcciones de los flujos de tensiones del alma. Y ahora una vez que tengo el flujo de tensiones, ¿no? Las puedo dibujar ahí, pregunto, ¿cómo va a ser la variación de estas tau? Analizando igual que como analizamos recién. Parabólica. Parabólica. ¿Por qué va a ser parabólica? Porque te aumenta el momento estático a la vez que te aumenta la inercia, ¿no? En Z. No, la inercia, el momento de inercia siempre es el mismo porque es el momento de inercia de toda la sección, porque eso viene de flexión, digamos. Entonces, el J... el área, perdón, el momento estático del área. El momento estático es el área por la distancia, y en este caso es cuadrático, ¿por qué? Por el Z. Que va variando la distancia en Z. Va variando la distancia. En realidad la distancia te va disminuyendo del momento estático, ¿no? Sí, o sea, te va creciendo el área y el baricentro se te va a ir un poquito más para abajo. Exactamente, es tal cual vos decís. Podemos decir, puedo seguir teniendo un rectángulo arriba, ¿sí? Tengo este rectángulo de acá arriba, perdón, que es con el que empiezo, ¿no? Cortando. El primer corte que hago es con ese rectángulo de arriba que tiene ese área y una distancia del baricentro a la línea neutra, que sería como la máxima. Y ahora, cuando yo empiezo a cortar cada vez más abajo, voy a cambiar el color, si esto me deja. Cuando yo empiezo a cortar más abajo, poner el corto acá, el amarillo no se ve nada, vamos a poner otro color. Bueno, cuando corto más por acá abajo, sigo teniendo ese rectángulo, y ahora le sumo estos dos rectangulitos de acá, ¿no? Este y este. Entonces, le sumo área, ¿sí? Tiene más área, pero es verdad que el baricentro de la sección compuesta va a haber bajado, ¿no? Porque ahora están estas dos áreas, bajó, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la variación? Va a ser cuadrática. ¿Por qué va a ser cuadrática? J es constante, siempre de toda la sección. El ancho de corte tampoco va a cambiar, porque por más que yo vaya cortando más abajo, siempre tengo 2 veces el ancho del alma. Q también es constante, porque es el mismo Q de siempre. Ahora el S aumenta el área, y como bien dijo Laura, disminuye la distancia del baricentro a la línea neutra. O sea, no importa, o sea, para saber que es cuadrática es que varían las dos. Cambia tanto el área como la distancia, entonces tengo una variación cuadrática porque varían dos cosas. Y ahora,
que por qué es importante saber si uno aumenta y el otro disminuye, o uno disminuye y el otro aumenta, o los dos aumentan y los dos disminuyen. Porque eso es lo que me va a decir, o sea, es cuadrática, pero ahora cuando yo quiero hacer la parábola, yo hago una parábola acá, que Dios quiera que me salga, y esta parábola, bueno, ahí no me quiere dibujar más, esperen que voy a agarrar el otro. Draw. No, pero este draw no. Este draw. Entonces, quiero dibujar la parábola. Y esta parábola puede ser así, ¿sí? Si me hubiese salido simétrica. O puede ser así, ¿no? Podría ser cualquiera de las dos. Podría ser contenta o triste. Ahora, ¿cómo yo sé si es una o la otra? Es justamente con que en este caso, como aumenta el área y disminuye la distancia, ¿sí? Es así contenta, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿O no? Sí, sí. Bueno, entonces, ya sé la dirección del flujo y sé cómo varía. Va aumentando el S, por lo tanto van aumentando las tensiones y llegan a un máximo, ¿no? Cuando el S es máximo, que es en la media sección, y después vuelve a empezar a disminuir, ¿no? Porque si el S una vez que yo acá es máximo, acá empieza a sumar, digamos, si para acá era positivo, acá empieza a sumar área negativa, digamos, entonces empieza a disminuir el S. Bueno, entonces, ahora todo esto que mamarraché así, vamos a tratar de que salga prolijo. Tengo que salir de acá, es más incómodo con él. Bueno. Y se me fue. Ahí está, bueno, aparecieron todas. Entonces. Eso, lo que hizo. Sí, no, pero no me agarra. No importa, hacemos desde acá. Así y ahí. Eso. Bueno. Quedó medio mamarrachado, pero entonces ahí están las tau, ¿sí? Y otra vez, el signo de las tau, para la terna que yo elegí, tiene la misma dirección que la z, entonces mis tau xz van a ser positivas, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, o más o menos quedó claro. Nico, ¿no tenés nada para decir de esto? Nico, ¿y? Una forma fácil de verlo, pero quizás es más para otra figura, que a medida que vos vas recorriendo este lado, o sea, para abajo, lo que se suma es el corte este. Acá se podría ver como una constante. Que nada, después cuando vean los ejercicios es una forma más fácil de darse cuenta. Quizás en el ejercicio de ARA, nada, se va a poder ver mejor lo que les estoy diciendo. No sé si quedó claro. Me parece que es para hacerlo con otro ejercicio. No, a mí está bueno. Está bueno. Después de volver Claro, a... o sea, pero sí, como que básicamente puedes descomponer esa parábola en una parte constante y en una parte que va variando, y las tensiones de la parte constante son de la parte superior, digamos, de la primera sección que analizamos, la que no varía, o sea, la que el S varía linealmente, porque solo varía el área. Pero bueno, por ahí se entienda mejor con algún otro. Perfecto, igual está bueno. Bueno, ya lo vamos metiendo esa idea. Muy bueno.
Gracias, Nico. Bueno, no sé, ¿tienen dudas, consultas de esta parte así más cualitativa? Ahora vamos a hacer, digamos, vamos a ponerle números y hacer cuentas, pero lo más importante es que entiendan esto. ¿Dónde cortamos? ¿Por qué varía una lineal? ¿Por qué varía cuadrática la otra? ¿Para dónde son los signos? Eso es lo más importante. Después lo otro ahora van a ser números a esto. Bueno, entonces seguimos. Entonces vamos a calcularlas ahora las tau, que ya sabemos para dónde tienen que ir. Las calculamos con Jurafsky, para lo cual dijimos el J va a ser siempre el mismo, el del cajón. Hago el rectángulo grande menos el rectángulo chiquito y calculo cuál es el J, ¿sí? Y que voy a tener que empezar a hallar. Hallar los distintos S que dije que en los que iba a cortar, ¿no? El S del 1,1, el S del 2,2 y el S de media sección para poder sacar el máximo de la tau XZ. Entonces, momentos estáticos. Empezamos calculando de la sección 1,1, la primera que cortamos. El área, que va a ser el ancho del ala menos 2 veces el espesor del alma, para quedarme solamente con el cachito de adentro, por el espesor del alma. Ojo, este ejercicio tiene todo el mismo espesor, entonces es lo mismo un E que el otro E, puede ser que cambie. Acá tenemos E genérico porque es el mismo espesor para todos, pero tengan cuidado que uno es un espesor y el otro es el del otro. Y después la distancia del punto violeta, que es el baricentro de la sección, a la línea neutra, ¿no? Que va a ser esa distancia 1. Con esto calculé el primer S. Después, tengo que calcular el S de la sección 2,2, dijimos, ¿no? Todo el ala superior. Que va a tener, ahora sí, el B completo por el espesor del ala y la distancia del baricentro de la sección a la línea neutra, que como dijimos es la misma que antes, porque todavía no empecé a sumar nada de la parte del alma. Calculé el segundo S. Y ahora necesito el tercer S, que es el de media sección, ¿sí? Que puedo calcularlo como la C, o a veces está tabulado también si el perfil es tabulado, o aprovecho lo que ya hice antes y digo, tengo el S del rectángulo 2,2, le sumo 2 veces el S de los rectángulos chiquititos, ¿sí? Entonces, el área va a ser el H sobre 2 menos el espesor de, digamos, voy a agarrar un minuto porque, acá. Ahora voy a calcular, digo, el S de esto, ¿sí? De este cachito, digo, al que ya tenía antes, le sumo 2 veces el momento estático de la sección que está entre 2 y 3, ¿sí? Por eso dice entre 2 y 3. Entonces, H sobre 2 menos el espesor del ala por el espesor del alma, que en este caso es el mismo E, ¿sí? Y necesito también volver a calcular la distancia del baricentro de esta sección nueva chiquita a la línea neutra, ¿sí? Entonces, esa distancia es H sobre 2 menos E dividido 2, ¿sí? Esta distancia violeta. Entonces ahora, con esta área que calculé y esta distancia, la multiplico por 2, se la sumo a la sección 2,2 y tengo el momento estático de media sección, ¿sí? Ahí está. El momento estático de media sección es la de 2, me dejó de escribir otra vez, bueno, a ver si por ahí con láser, bueno, por lo menos se los marco. La de 2, que es la que calculé acá, más 2 veces las áreas chiquitas por las de chiquitas, ¿sí? Entonces calculé el otro S. Y una vez que tengo todo esto calculado, lo único que tengo que hacer es reemplazar arriba en Jurafsky, ¿sí? Y voy a tener que para la sección 1, la tensión va a valer 1,17 kN, ¿sí? Esta es la tau 1, que está acá, en violeta. El mínimo en la 2 va a ser 1,95 y el máximo en la 3, que va a ser con la media sección que calculamos, va a ser 3,33. ¿Sí?
Y ahí ya resolví. Nati, Sí, perdón. ¿querés subir, dejarme tipo un espacio en blanco acá al costadito? Ahí. Dale. Ahí. Lo que yo decía recién, si ustedes analizan solamente esta parte, como vieron en la teórica, le corresponde un diagrama de tensiones así. Pero esas tensiones no están solamente ahí. O sea, yo vengo arrastrando una parte ya. Que bueno, que es la parte constante que iría a lo largo de todo esto. O sea, toda esta constante, que es esto que se ve acá, corresponde a arrastrar esto del principio de cuando fijaban las tensiones. No sé si ahora queda más claro lo que había dicho hace un ratito. Yo tengo un comentario para sumar a eso que dijiste, Nico, que incluso, o sea, además de eso, se puede ver que el tau 1 sí o sí tiene que ser menor que tau 2, porque el tau 1 llega justo hasta el nudo, o sea, justo hasta la esquina. Y en cambio, acá el tau 2 ya empieza incorporando ese área. Y si bien como que nosotros nunca analizamos las esquinas, o sea, no podemos como pensar que ese área no existe, entonces al arrastrar ese área extra, cuando calculamos tau 2, tiene que haber un salto para que sea mayor que tau 1, y nada, eso se tendría que ver, o sea, estaría raro que resolviendo un ejercicio, tau 1 y tau 2 sean iguales en este caso, o que incluso tau 2 sea menor, porque tomaste más área, entonces necesariamente tenés que haber tenido un momento estático mayor. Muy buenas las aclaraciones las dos. Aparte de eso, ¿saben por qué es importante? Porque ustedes le pueden haber errado la cuenta y no llegar exactamente al tau 1 y al tau 2. Y bueno, veremos cuál fue el pipi de cuenta para ver si se puede llegar a... Pero los errores conceptuales como los que están marcando ellos, ¿sí? Si tau 2 te da más chico que tau 1, o tau 3 te da más chico que tau 2, o no hacen la variación lineal, no hacen la variación cuadrática. Ese tipo de cosas sí son recontra importantes y ya, o sea, casi que invalidan el examen. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo eso para hacer chequeos de que las cosas que le están dando por lo menos son coherentes y no tienen un error conceptual. Después pueden haber hecho alguna cuenta medio mal, bueno, veremos cuál es, pero está bueno tener todos esos datos en cuenta. Bueno, no sé si tienen dudas o comentarios para hacer. Ariel, si querés comentar algo más. No, simplemente que ahí Emilia me hizo acordar que no lo marqué específicamente, porque no lo trabajé, pero... Dale. Pero en los nudos, nosotros no analizamos cómo es el flujo de tensiones porque pasan cosas raras, ¿está bien? Entonces siempre trabajamos hasta que empieza el nudo y después que termina el nudo. Y todo lo que pasa acá, le ponemos una X de no tengo idea qué es lo que pasa y efectivamente no anda el cosito abajo de determinada línea. Bien, entonces, nada, eso. Tengan cuidado o presente que no vamos a analizar qué pasa en los nudos de las secciones. Bien, dicho eso, y si no hay consultas, vamos a ir a intervalo.